Bienvenidos al programa Prospectiva, que semana a semana nos presentamos frente a ustedes para poder analizar temas de relevancia para nuestra sociedad y que tienen impacto no solamente en el ámbito local, sino también internacional. En esta ocasión vamos a conversar con una académica muy prestigiosa que, si bien es nacida en México, fue educada y formada en Paraguay en sus primeras etapas. Ella es la doctora Sara Patricia Serna Villagra. Sara Serna estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y se graduó como licenciada en Ciencias Políticas. Y posteriormente hizo su maestría en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, en España, iniciando a partir de ahí una investigación muy profunda que continúa hasta el presente sobre los problemas relacionados al género y al liderazgo político. En ese sentido, se ha formado en diferentes diplomados, tanto en Argentina, en México, como en la Organización de Estados Americanos. Recientemente ha publicado un trabajo muy importante relativo a la relación que existe entre el desarrollo y el empoderamiento político de las mujeres y el cambio climático. Es por ello que hoy vamos a hablar con Sara de la proyección que existe en cuanto a la participación y a la representación política de las mujeres en la política internacional, pero focalizada en el campo paraguayo, donde concentra sus estudios. Las investigaciones más recientes indican que las mujeres paraguayas están subrepresentadas en los cargos de elección popular, tanto a nivel nacional, en ambas cámaras del legislativo, así como también en los gobiernos departamentales y municipales. Y esta situación se presenta a pesar de que las mujeres representan el 49% del electorado paraguayo. Imaginémonos que esta situación no se presenta por casualidad, sino que se identifican numerosas barreras sociales y culturales que afectan las posibilidades de la participación femenina, y que esta subrepresentación política se debe fundamentalmente a la ausencia de un adecuado porcentaje de la cuota de género, pero al mismo tiempo por la existencia de un conjunto de organizaciones políticas y de partidos políticos de tinte conservador en ambos espectros, en ambos lados del espectro ideológico, tanto de la derecha como de la izquierda. Y, sin duda alguna, el predominio de liderazgos masculinos en las cúpulas de los partidos. También afectan esta subrepresentación la existencia de un electorado considerado mayoritariamente conservador y de tinte muy religioso, por lo que hace que las ofertas alternativas, progresistas, que de ruptura que tengan perspectivas de género, se vean limitadas. En este sentido es que vamos a conversar con Sara Patricia Serna Villagra a partir del próximo bloque. Los esperamos en un minuto. Regresamos a nuestro programa Prospectiva y en esta ocasión acompañados de Sara Patricia Serna Villagra. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa. Un gusto, Luis, siempre estar ocupando estos espacios de debate, de conversación sobre política. A pesar de la distancia, un gusto compartir contigo y con nuestra audiencia. La verdad que es un gusto particular compartir contigo, porque debo decir que me siento muy identificado con tu trabajo y también con tu desarrollo profesional, ¿verdad? Sara fue estudiante de la Universidad Católica en Asunción, fue integrante de nuestro Centro de Políticas Públicas y una de las primeras investigadoras en cultura política, y que posteriormente desarrolló una carrera en el exterior brillante, y hoy en día te encuentras en México, ¿verdad? ¿Es así? Sí, Luis, en este momento soy profesora visitante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Estamos justamente aquí por esas ironías de la vida desarrollando desde el 2022 un laboratorio de políticas públicas y también colaboro en la maestría en gobierno y políticas públicas. Entonces sí estoy, digamos, con un pie siempre en Paraguay y el otro pie en México. Fantástico, Sara. Aquí nos preocupamos de cuál es la representación y participación de las mujeres en el campo político. Tu trabajo te ha llevado a hacer investigaciones muy profundas, no solamente de la realidad paraguaya, sino también en sentido comparado con otras naciones. ¿Cuál es la situación de las mujeres en la política en general? Muy interesante tu pregunta. Creo que hay mucho que pensar, que reflexionar. Creo que América Latina es una región pues muy interesante en ese sentido. Cuando yo inicié mis estudios y formación en temas de género y política era más o menos entre el 2012 2013, que en ese momento y más adelante, entre 2013 y 2016 tuvimos 4 presidentas en la región. Estamos hablando básicamente de América Latina, no incluyo ahí el Caribe, y de eso, más allá de una década que ha pasado, en la actualidad pues no tenemos una presidenta mujer. Hay muchos avances en términos de la paridad política. Actualmente son 5 países que tienen la paridad política reconocida ya en la Constitución, reconocida como un mandato para la igualdad sustantiva, cosa que en Paraguay pues no ha pasado. Sabemos que una de las deudas en ese sentido es tener una ley de paridad sin paridad, como dice la profesora Line Vareiro. Entonces, sí, en ese sentido creo que vemos como, digamos, un abanico de condiciones, de posibilidades para la participación política de las mujeres en la región. El caso particular, por ejemplo, de México es paradigmático, pasó de ser un país de cuotas a ser un país de paridad en la actualidad. En el caso mexicano, ya a partir del 2020-21, pues hay paridad en los 3 poderes del Estado. O sea, es un mandato, todavía no se cumple en la realidad por diversas cuestiones, pero en ese sentido también somos un país de mucha violencia general contra las mujeres. En las últimas elecciones hubo muchos casos también de violencia política en general y violencia política en razón de género. Entonces creo que el panorama, y sobre todo no es menor, atravesamos una pandemia que no termina de irse en la región, lo cual ha significado para las mujeres pues digamos un retraso importante en todo lo que tiene que ver con la cuestión socioeconómica, la cuestión también de cubrir sus necesidades en términos de trabajo, pero algo que no es menor y que todas las mujeres estamos poniendo en el centro, que es el tema de cuidados y educación, que ahora se ha ido a lo privado. Y bueno, en ese sentido, pues muchas mujeres no podemos trabajar como se hacía antes de la pandemia, porque estamos también, en este caso, en la cuestión de cuidados y uno de los sectores más golpeados, para cerrar tu pregunta, en el tema de la cuestión de pérdidas de empleos, precarización laboral, han sido las mujeres, junto con las personas jóvenes y las comunidades originarias en el continente. Entonces, sí, en ese sentido es como mirar ciertos avances. Ustedes recordarán el caso de Argentina, que se logra justamente el avance de la interrupción legal del embarazo gracias al movimiento de mujeres. El caso de México, la paridad. La constituyente de Chile me parece sumamente importante también, que justamente tenía como lideresa una mujer mapuche a nivel político. Entonces creo que son los matices que tenemos que ver en una región donde hay mucho que aprender y mucho que analizar. Precisamente, Sara, una de las cosas que a veces causa confusión es esta idea de la paridad. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de paridad? Es un principio que justamente te comentaba en el caso particular de México, es parte de la Constitución. O sea, se hizo esa cuestión de que no sea una reglamentación o algo que sea, digamos, por parte del Poder Ejecutivo, llegó a nivel de, digamos, un cambio constitucional. Y básicamente el concepto que viene desde la filosofía política, desde los estudios sobre derechos humanos, desde los estudios de género, apunta a que tiene que ver con la igualdad sustantiva, con una democracia y una justicia social. Somos la mitad de la población, debemos estar ocupando la mitad de los puestos. Entonces, en principio es un término que dice, bueno, que las listas de candidaturas ofrezcan a la ciudadanía el 50% de sus candidatos, en este caso hombres, 50% mujeres. ¿Qué pasa muchas veces? O sea, la gente muchas veces cree que se les está quitando lugares a los hombres. Lo que se está haciendo en realidad es
como te decía, un principio de corrección en el sentido de cómo está compuesta la población. Por ejemplo, en el caso de Paraguay y bueno, en el caso de México un poquito más, dependiendo del año que se haga el censo, hay mujeres, en otro año hay más hombres. Cuando pasa, digamos, que se presentan las listas con 50% de hombres, 50% de mujeres, al final la ciudadanía elige. Por el sistema electoral, dependiendo de cada país, no entro ahí en detalles, elige. Entonces, ¿qué puede pasar? Como nos pasó en el caso de México, y hay otros ejemplos como en Costa Rica, en Nicaragua, pues no se queda, digamos, la conformación 50 y 50. A veces queda un poquito más de mujeres, otra vez un poquito más de hombres, dependiendo de el sistema electoral, los partidos políticos, etcétera. Pero en principio es corregir esa serie de, digamos, obstáculos, sobre todo hablamos de temas de capital político, en temas de horarios, tiempos también. En el caso de las mujeres se habla de una triple jornada que tiene que ver con lo reproductivo, que es el tema de cuidados, trabajo doméstico, lo propiamente productivo, que son el trabajo remunerado afuera, y a eso hay que sumarle dentro de un día de 24 horas también la jornada política, que muchas veces, como bien lo sabes, son 24/7, o sea, la jornada política no tiene horarios de ahora voy a amamantar o ahora voy a ir a ver a mis hijos comer, no, la jornada política te exige tanto como si no tuvieras familia. Entonces, sí, en ese sentido, el principio, en este caso de paridad, como lo denominan en México, apunta a esas desigualdades estructurales históricas y que, bueno, en ese sentido, ya las discusiones de ustedes, como ustedes sabrán, nuestra audiencia, pues pasan más allá solamente de hombres y mujeres, sino también hay, por ejemplo, cuotas indígenas, en otros espacios se han pedido cuotas para la diversidad sexual. Entonces, creo que de fondo hay una cuestión de igualdad sustantiva y de corregir, digamos, como serían términos metafóricos, la cancha. Yo soy del atletismo, entonces es poner la pista sin obstáculos, que haya personas que si quieren llegar o diputadas o lo otro, no quieren estar en la carrera política, pero que la cancha, en este caso la pista, tenga una igualdad y que los resultados al final se definen por, en este caso, métodos democráticos. Y en ese contexto que estás indicando, que es bastante amplio y al mismo tiempo complejo, hay algunas características socioculturales que condicionan la participación y por lo tanto, según tu criterio, ¿qué elementos son los obstáculos que se ponen en esa cancha para poder redistribuir, digamos? Una de las cuestiones principales que señala la literatura sobre género y política, y es el gran embudo, ¿verdad? La gran bisagra para las mujeres en política, son los partidos políticos. O sea, un partido político que tiene estructuras, digamos, pues muy longevas, estructuras mayoritariamente de hombres de cierta edad también, porque aunado a lo que te decía de la mayor participación de mujeres y esa exigencia en los últimos años, también se están incluyendo otras, como por ejemplo la de juventudes, la de personas, por ejemplo, con discapacidad, la de las comunidades también originarias, la de la diversidad sexual. Entonces, sí, en ese sentido, los partidos, de alguna manera, ¿te acuerdas cuando justamente tenía clase en la Universidad Católica? Esta ley de la oligarquía de Michels, pues se sigue, digamos, reproduciendo en la mayoría de los partidos de la región. Entonces, sí, en ese sentido, si un partido incorpora a sus, en este caso, comisiones, comités directivos, a mujeres, pues esa, digamos, distribución del poder también se amplía a las bases, porque las mujeres pasa en Paraguay, pasa en México, las mujeres están en las bases, en muchos partidos son un poquito más que los hombres, hacen el trabajo, digamos, pesado también de ir a buscar el voto, ganar adeptos, hacer también la parte de logística, pero no siempre están en las cúpulas, no siempre están en las directivas de los partidos, muchas veces, y eso ha pasado con los, sobre todo en aquellos países como Argentina, en este caso Costa Rica, México, que ya alcanzaron la paridad, que no están en las comisiones legislativas importantes. Entonces, uno de los obstáculos son los partidos políticos, que tienen que introducir una perspectiva inclusiva, no solamente de género, sino también de otras poblaciones. Ahora que en Paraguay tiene, por ejemplo, el bono demográfico, no es menor el tema de las juventudes en los distintos partidos. Yo sé que hay algunos que están viendo la cuota joven, bueno, pues eso también tiene que ser una realidad, de que no solo sea
espacios reservados, sino que estén en las directivas. Y las otras cuestiones tienen que ver con el financiamiento político, tienen que ver con el tamaño de los distritos. Creo que eso también vamos a abordar un poco en las últimas reformas de Paraguay. Los distritos muchas veces, en el caso de los distritos muy pequeños o muy grandes, no favorecen a las candidaturas de mujeres. Y lo otro que tampoco favorece tiene que ver con las listas abiertas. Las listas abiertas que uno puede muchas veces, o desbloqueadas, puede elegir, pues lo que hablaba hace rato, el capital político, que quiere decir pues tener conocimiento, tener trayectoria, muchas veces tener dinero para financiar una campaña. Eso no favorece a la mayoría de las mujeres. Si bien tenemos algunos casos, por ejemplo en Paraguay, de mujeres que han saltado a la política y han tenido éxito, es porque tenían previamente una trayectoria, ya sea en medios de comunicación, ya sea familiares en la política, o sea, en este caso capital político familiar. Y lo otro, para cerrar esta pregunta, que no es menor, tiene que ver con toda la cuestión sociocultural educativa, o sea, la división de espacios que por lo general, y ahí dice la filósofa Celia Morós, se ha hecho desde los orígenes un poco de la democracia, quienes firmaron, ¿verdad?, los pactos, quienes firmaron la Carta de Derechos Humanos, pues eran mayoritariamente hombres blancos con propiedades. Recién a costa de muchas luchas políticas en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, las mujeres se incorporan como ciudadanas y como candidatas, y siempre queda, cierro con este ejemplo, siempre queda la idea de que las mujeres harían mejor las cosas si se quedan junto al esposo, si se quedan cuidando a los hijos. Muchas veces dicen candidatas que les gritan durante las contiendas electorales: ¿por qué no vas a tu casa? ¿Por qué estás reunida con hombres? O sea, ese lugar de lo privado, que ahora las mujeres ya dicen, también lo que pasa en lo privado es de carácter político, y ya sea una muerte de una mujer, por ejemplo, por un feminicidio, es político también. Entonces, esa división de espacios que muchas veces nos cuesta ver, hablo ahí otra vez de México y Paraguay, hemos tenido presidentas mujeres, como lo han tenido Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica. Ahí es donde, digamos, hay mucho más que trabajar, por eso celebro este espacio. Hay que trabajarlo en los medios de comunicación, en las universidades, también a nivel de nuestros niños, niñas pequeñas y pequeños, y creo que todos los espacios que sea posible para que al final del día, si un hombre quiere quedarse a cuidar a sus hijos y la esposa quiere ser diputada, ambos tengan esas condiciones, o si es al revés también, pero aquí se trata de dar condiciones a las personas, a los seres humanos, para desarrollar al máximo sus vocaciones y como personas alcanzar su máximo potencial. Sabes, Sara, pienso ahora en este contexto de pandemia que estamos viviendo, que muchas cosas se están transformando de una manera muy veloz, particularmente todo lo que es el mundo laboral, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solamente el mundo laboral, sino también las relaciones personales, incluso la relación política. Pero quiero hacer un paralelo a que a inicios del siglo XXI, teníamos gobernantes mujeres en Argentina, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, habíamos tenido en Nicaragua, ¿verdad? Y ahora tenemos en Honduras. Ahora bien, si pudiéramos analizar el contexto de la pandemia, y comprobar de alguna manera a través de los estudios comparados, la gestión de las mujeres ha sido diferente a la de los hombres en este contexto de pandemia. Dejo esta pregunta para que tengamos ahora un pequeño paréntesis y volvemos en unos minutos. Regresamos a un nuevo espacio de diálogo con Sara Serna, quien se conecta con nosotros desde México, desde San Luis de Potosí, ¿verdad, Sara? Y que en el espacio anterior estábamos dialogando sobre los diferentes elementos socioculturales que limitaban la participación y que limitan la participación de las mujeres en el campo de lo político, pero también en el mundo de lo social. Y considerando el contexto de pandemia que vivimos y que nos está afectando de una manera extraordinaria, Sara, en todos los órdenes, ¿es posible hacer una comparación entre la gestión de mujeres al frente de los gobiernos y de los hombres para gestionar esta situación de crisis en pandemia? Muy buena pregunta, Luis. Creo que
Por un lado voy a pensar en algo como muy complejo de América Latina. En particular creo, y hemos hecho un estudio con varios colegas, yo más de oyente que de investigadora, creo que la pandemia en general en la región nos tomó, como nos ha pasado con otras cuestiones, digamos, en otro ámbito climáticas, nos tomó desprevenidos. O sea, creo que en América Latina la respuesta, salvo el caso uruguayo, ha sido bastante deficitaria, ya sea Brasil, Argentina, México, bueno, Paraguay. Y a nivel, la segunda pregunta con respecto a las mujeres, creo que las gestiones exitosas, y ahí hay que sí hacer un énfasis, sobre todo que se han dado en Europa, en países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, pues coincidentemente tenían al frente mujeres, en este caso en el poder. Entonces sí hay estudios recientes que de alguna manera dicen, pues lo hacen mejor las mujeres al frente de los gobiernos. En algunos casos, como te decía hace rato, podemos decir que sí. ¿Y eso por qué tiene que ver? No, y sobre todo creo que hay que entrar todo un debate interesante que hay sobre esa carga que se denomina la profesora Virginia García Udó, lo que está en la Universidad de San Martín, en la Argentina, y a veces también hay un doble estándar de las mujeres en política. Muchas veces se está pidiendo que si vamos a votar, ¿y qué le pasó a Dilma? Para que irnos tan lejos, allá al ladito de Paraguay, muchas veces el escándalo que tenía por corrupción no era solo su gobierno, era de gobiernos anteriores, involucraba a todo el PT y a la que fue crucificada fue a Dilma. Entonces creo que también ahí, si bien es cierto que durante la pandemia hay gestiones muy relevantes de mujeres, bueno, les decía, Finlandia, también está Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, son, por citar más o menos 6, 7 casos de gestiones de primeras ministras que lo hicieron de una manera impecable ante la pandemia. Por el otro lado, también yo quisiera matizar y decir que no siempre una mujer al frente pues va a significar más honestidad o menos corrupción, sino que somos al final del día seres humanos y muchas veces se ven involucradas también tanto hombres como mujeres en cuestiones relacionadas con la corrupción, con la falta de transparencia. Pero lo que compete a la pandemia, ahí te cité algunos ejemplos de gestiones brillantes, y yo creo que no es solamente liderazgo, en este caso de mujeres, sino también de equipos justamente muy profesionales, y otra característica justamente es que son muy inclusivos. Tienden a perfiles altamente competitivos en sus gabinetes y sobre todo que se han también dejado asesorar, cosa que no hacen a veces ciertos liderazgos masculinos de yo sé que tengo la razón y no me dejo asesorar por expertos y expertas. Entonces ahí un poco me quedaría con la polémica de estas cuestiones. Precisamente en este entorno de conflicto, de incertidumbre que genera la pandemia, hay una cuestión que no está, digamos, limitado al campo de lo social, y es esta participación y esta marginación política que sufren las mujeres en todos los ámbitos, digamos. Recientemente, en un trabajo colectivo, escribiste un texto que se llama Gloriosas pero relegadas, es la marginalidad política de las mujeres en Paraguay. En este trabajo afirmabas que uno de los problemas que enfrentaba la participación política de las mujeres era precisamente la existencia de un sistema de partidos políticos que estaba girado hacia la derecha y que predominantemente conservador en ambos lados del espectro ideológico, y que esto facilitaba y promocionaba el predominio del liderazgo masculino y las escasas ofertas alternativas encabezadas por mujeres. En estas últimas elecciones, Sara, la cantidad de candidaturas de mujeres a cargos electivos en el campo municipal, en nuestras elecciones municipales, casi fueron el 50% de las candidaturas. De las 10.000 candidaturas y un poco que se presentaron, 4.880 fueron mujeres que se presentaron. Sin embargo, de ellas solamente fueron electas aproximadamente un 12%. ¿Qué te dice estos resultados?
Bueno, creo que son unos resultados interesantes. Creo que se haya ampliado la oferta en sí es algo mucho más en ese sentido de inclusión, inclusivo con respecto a la diversidad que decíamos hace rato en este caso, de población que tiene el Paraguay, que no son solamente hombres en la política. Bueno, históricamente, y ahí hay que hacer ya la segunda parte del comentario, históricamente el porcentaje en los 3 niveles, ya sea en este caso, senadores, diputados y en este caso gobiernos departamentales y también a nivel municipal nunca ha aumentado más allá del 15%. Entonces los resultados, y es la segunda parte de tu pregunta, los resultados un poco reflejan esa subrepresentación una vez más. Se abrieron, y eso decíamos un poco la última reforma, en el caso particularmente del sistema electoral de Paraguay, se dejaron listas desbloqueadas, pero es como mandarnos a la guerra sin fusibles, sin casco, sin protección. O sea, por lo general, y bueno, hay que ir mucho rastreando en torno a cada partido, yo decía, y ese comentario, pues sí, como buena politóloga que soy con estudios de género, me hago bastante responsable que los partidos en general en Paraguay son conservadores, me refiero a toda esta cuestión relacionada con, sobre todo, los discursos, y en ese sentido, si tanto los de derecha como los de izquierda, ahí hablo de los partidos más pequeños, tienen muchas reticencias a todo lo que tenga que ver con incorporar temas de igualdad. Y eso no es nada nuevo que le diga a la audiencia, que te diga a ti todo el tema que tiene que ver con género. Brasil también tiene mucha problemática con eso, se ha demonizado. Entonces, hay que hablar pues de derechos de las mujeres, hay que hablar de derechos humanos, de derechos políticos, y al final se empiezan a mezclar una serie de agendas que lo que resulta al final del día es que tengamos mujeres en Paraguay que no están representadas, mujeres jóvenes, mujeres, por ejemplo, que asumen las maternidades en solitario, mujeres indígenas, mujeres guaraní parlantes, y a mí me preguntaban una vez, ¿cómo ves el tema de las agendas más progresistas como la interrupción del embarazo? Entonces, esa no es una agenda urgente para el Paraguay. Como lo fue en la Argentina, esa es otra cosa que muy distinta. En Paraguay se necesita tema de igualdad económica, se necesita tema de la propia igualdad política, porque los resultados, y cierro por aquí la intervención, de que han hecho un número más alto de mujeres en la política, ya sea en puestos, por ejemplo, municipales, en puestos legislativos. ¿Qué ha significado eso para la región en general? Que la agenda se ha diversificado. Las mujeres llegan para hablar no solamente por las mujeres o no solamente por la igualdad de género, sino también llegan a hablar de personas con discapacidad, de la niñez, de la tercera edad, de personas también, en este caso, comunidades originarias, en este caso, de la diversidad sexual. Entonces, en general, los estudios sobre esa representación sustantiva que hacen las mujeres cuando llegan ahí, más allá del 30%, que es esa masa crítica que decía Dahler-Rook, empiezan a diversificar la agenda. Te cuento ahí para cerrar un poco mi tesis doctoral, cuando investigaba sobre las mujeres en el periodo legislativo 2015, muchas estaban preocupadas por el tema de seguridad. Aquí en México estamos en un contexto de guerra al narcotráfico, y muchas otras estaban preocupadas por los migrantes o por las migrantes. Decían, ¿qué pasa con esas mujeres que llegan aquí, que son abusadas, que tienen hijos e hijas? Entonces sí, la agenda se diversifica porque también entre las mujeres no estamos todas de acuerdo. Entonces sí es importante en ese sentido democratizar los partidos, y solamente con las reformas no es suficiente. Y precisamente, Sara, en ese mismo entorno de caudillismo, de política tradicional al interior de los partidos, también encontramos una reacción bastante agresiva desde la misma sociedad. Yo creo que habría que pensar desde esa perspectiva también, porque el voto conservador es el voto de la sociedad, no es de los partidos. Exacto. Yo creo que esa crítica que haces, Luis, es muy certera. O sea, realmente muchas veces mujeres no votan mujeres, y muchos hombres tampoco votan a mujeres, y por cuestiones que decíamos hace rato, ahí el profesor Alcántara tiene bastante, y otros profesores que han estudiado los capitales. Aquí hay que hablar de capital familiar. No es lo mismo tener el apellido familiar tradicional, y sobre todo también la cuestión financiera.
el financiamiento político es, a veces dicen, te doy 10 millones y andar a ganar un municipio. Es imposible. O lo otro es hacer campaña 24/7, y bueno, ahí una diputada federal en México me decía, en el momento que me ofrecen eso, yo tenía un hijo de 3 años, yo tengo una hija de 4. O sea, o eres diputada federal en un congreso de 600 diputados en un país de 120 millones, o crías a un hijo pequeño. Entonces sí es importante que pensemos en esa otra parte de que hay que feminizar la política en ese sentido, de hacer espacio que cuiden a sus mujeres, porque no es que las mujeres no quieran participar, ya sea en el ámbito académico, tampoco no es que las mujeres no quieran ser rectoras, sino que a veces la carga es muy de exclusión hacia estas otras, digamos, tareas que tenemos las mujeres, aparte de nuestro trabajo y la política. Y ahí, Sara, quisiera puntualizar el tema de la violencia, porque nosotros estamos hablando aquí de una violencia simbólica basada en los principios de las prácticas culturales. Sin embargo, existe real violencia física. Nosotros hemos observado en las últimas elecciones municipales el incremento de la violencia política. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque acuérdate que también en la pandemia se exacerbó la violencia doméstica. Es muy interesante e importante que lo que mencionas, Luis, sobre todo en el contexto y los estudios sobre justamente qué ha pasado con las mujeres durante la pandemia en todo el continente. Hay datos de CEPAL, datos de ONU Mujeres, dicen, se ha perdido muchísimos empleos, la región va a perder más o menos, creo que alrededor de 40, 50 millones de empleos, en este caso estamos hablando de empleos formales. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Están muchas veces en el sector de los servicios, están en el sector de la gastronomía, entonces se cerró, Paraguay se cerró todo, en México se ha cerrado menos cuestiones, pero igual se cerraron los negocios. Entonces, creo que en ese sentido, las condiciones, ya sea de pérdidas de empleo, la otra realidad, las viviendas, hay mucho hacinamiento, entonces no es lo mismo encerrarse en una casa de 5 habitaciones que encerrarse en un cuartito, en un inquilinato, sin agua, sin luz, etcétera. Y lo otro, también ha aumentado mucho el tema de consumo, ¿verdad? De alcohol, de estupefacientes. Entonces, toda esa serie de condiciones hacen que sea como un caldo de cultivo para el aumento de la violencia de género, la violencia hacia la niñez también, la violencia intrafamiliar. Y eso podemos verlo particularmente tanto en Paraguay, que fueron las elecciones y fueron bastante violentas con candidatos, candidatas y familiares de candidatos y candidatas. México también ha tenido las elecciones más violentas de su historia, o sea, tristemente, cada nueva elección supera a la anterior. Tienen mucho que ver, y hay dos ahí vertientes sobre eso, en el tema de mujeres. Dicen, una vertiente es que esa violencia es el reflejo de nuestra sociedad. O sea, nosotros cada vez tenemos menos herramientas para resolver los conflictos, entonces la violencia política y la violencia política, en este caso hacia las mujeres, es un reflejo de ese, digamos, contexto tan violento. En México es una guerra, narcotráfico, vuelvo a señalar, entonces los partidos también ahí tienen nexos con ciertos grupos ilegales, etcétera, y la violencia también en ese sentido de la sociedad. Y la otra línea de investigación que también es importante y podemos ir viéndolo con matices para el caso de Paraguay, para el caso de México, es la violencia específica por ese rechazo que hay un número mayor de mujeres. Como en México tenemos paridad, y ese concepto viene de las compañeras en Bolivia, de la Asociación de Concejalas de Bolivia, que tras la paridad vieron el aumento de violencia política en razón de género. O sea, no es lo mismo la violencia política porque tú eres del partido A y yo soy del partido B y peleamos, y bueno, eso termina mal, que siempre ha pasado. Todo el siglo XX de Paraguay pues fue así, a golpes, ¿verdad? Balazos. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo empiece a hablar de Sara porque usa minifalda, o porque está separada, o porque es lesbiana. Entonces, cuando tiene que ver con estas cuestiones relacionadas con el género, casi nunca se dice, ay, el candidato pues es mujeriego, o el candidato tiene 2 familias. Eso no le afecta, pero cuando empiezan ya a meterse con cuestiones, eso le pasaba mucho a Michelle Bachelet, estaba gorda y se preocupaban por Cristina, que estaba muy flaca, o que en este caso también, ¿cómo se llama? Dilma Rousseff era como muy sin carisma al lado de Lula, que era muy carismático, y hasta cuestiones sumamente trágicas que tienen que ver con el asesinato. Justamente acabo de terminar de evaluar una tesis en un tribunal que acaba de sustentar justamente una mujer, una licenciada que ahora es maestra, sobre violencia política en razón de género. Los casos más extremos son la muerte
de estas mujeres o de familiares cercanos para darle el mensaje, y cierro con esta idea, para darle el mensaje, y muchas veces simbólico, que tiene que ver, regresen al ámbito de lo privado. Este lugar de la política no es el de ustedes, entonces tiene que ver con esos delitos de odio que dicen, a ti no te quiero en este espacio porque eres mujer, este espacio es de hombres, es masculino. Entonces el mensaje detrás de esas violencias que pueden ser emocionales, a veces, como te decía, de Dilma y todo eso, en los medios de comunicación, recordarás, su juicio político estaba cargado de adjetivos sexistas, les está diciendo a otras mujeres que la política tiene un precio muy alto, es muy costoso y que mejor no entras a eso, entonces estás coartando el derecho de otras mujeres a participar. Mira, creo que el tema de la participación en espacios de poder de las mujeres ha pasado como una transformación desde el siglo XX al siglo XXI, porque estoy recordando ahora que en estos procesos de transición hacia la democracia que se hicieron en Filipinas y que se hicieron en Nicaragua, tuvieron como protagonistas a mujeres. No sé si te acuerdas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, marca una diferencia con el tipo de protagonismo de mujeres en la política en el siglo XXI, con la de Cristina Kirchner, que si bien es la esposa tenía trayectoria política propia, o bueno, Dilma, que tenía un perfil absolutamente diferente al de Lula, o Bachelet, que te venía de una trayectoria política también, si bien hija de un militar, digamos, pero que había cimentado su liderazgo político por su propio mérito. Entonces, ha cambiado también el liderazgo político femenino. Ahora, lo que no ha cambiado es la disputa de poder. Y por lo tanto, estas disputas que necesitan articularse con fuerzas políticas, con alianzas, con organizaciones bien compactas, ha llevado al triunfo o al fracaso a muchos presidentes y a muchas presidentas, ¿verdad? Es ahí el destino, yo creo, de la diferencia entre Bachelet y Kirchner frente a, no Kirchner, Fernández en este caso, Cristina Fernández, ¿verdad? Frente al caso de Dilma, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay algo que no debe escapar a nuestro análisis, y es que otro de los problemas severos que enfrenta nuestra región es el problema de la corrupción. Es así como enfrentamos el problema de la violencia cada vez más creciente, la violencia a partir de mercados ilegales, de grupos ilegales, del crimen transnacional. También hay otro problema severo en la administración de lo público, que es la corrupción, que se puede observar en todos los países, no solamente de América, sino a nivel global. Y ahí, Sara, te pregunto, ¿hay una diferencia en la gestión de las mujeres frente a los problemas de corrupción? ¿Hay mayor integridad por parte de la gestión de las mujeres? Creo que ahí es como una pregunta digna de una investigación empírica. No tengo, digamos, datos concluyentes para decir, sobre todo pensaría de qué nivel estamos hablando. O sea, si pensamos en las presidentas mujeres, pues podríamos tener, como decíamos, el caso de Dilma, que es sumamente complejo, que fue, pues sí, básicamente destituida por todo el escándalo, que como les decías muy bien, no solamente era la gestión de Dilma, era de las gestiones anteriores, era del PT con varios escándalos, entre ellos Odebrecht. Entonces creo que ahí un poco yo me quedaría, como siempre en las investigaciones nos quedamos con más preguntas que certezas. Creo que se debería tal vez hacer una investigación empírica. Lo único que sí te volvería a un poco a repetir es, muchas veces como que a las mujeres y también las propias mujeres se les exige, y el doble estándar que te decía hace rato es como, tengo que ser mejor que mis colegas hombres, o sea, más transparente, honesta, luchar contra las desigualdades, y a la par se les está pidiendo la otra cuestión, que es el otro estándar de más guapa, más capaz que mis compañeras mujeres. Entonces, muchas veces el costo, ¿verdad?, de eso, de ese doble estándar, porque muchas veces con las propias cuotas en Paraguay, y ni qué decir con la paridad de México,
se cuestiona que quienes llegan ahí lo llegan por méritos o porque es el resultado de una medida afirmativa. En el caso de la paridad ya no es una medida afirmativa, en las cuotas sí. Entonces, esa carga está como muy fuerte en las carreras de las mujeres y creo que ahí, bueno, es como decir, ¿y será que la población, por ejemplo, Evo, ¿verdad? Que sabemos que Evo no es precisamente, digamos, un líder propiamente indígena, es más bien un líder cocalero, tiene esa tradición, pero a veces se confunde como esta cuestión de es un líder indígena. Podríamos hacernos la misma pregunta, ¿los liderazgos indígenas han sido menos proclives? Creo que es compleja, yo me quedaría con la pregunta en sí, pero nada más quería decirte, la primera parte que comentaste, hay que también hacer un señalamiento importante cuando hablamos de las mujeres en política. Una cuestión no menor es que hay una parte importante donde pueden estar muy bien representadas, todavía no diría sobre representadas, que es en los congresos de aquellos países paritarios, como ha alcanzado, por ejemplo, en Argentina no pasó la ley de paridad, pero ya casi están en la paridad en varios de los gobiernos federales. Por un lado está esa representación más de carácter institucional, pero no debemos dejar de lado ni perder de vista que las mujeres, como lo decías muy bien, en las revoluciones de Centroamérica, aquí mismo en la Revolución Mexicana, en Paraguay, ¿verdad? En la Guerra del Chaco, en la Guerra de la Triple Alianza, siempre han estado en los movimientos sociales, que muchos de ellos se convierten en políticos, peleando con sus compañeros, ya sean esposos, ya sean hermanos, ya sean hijos. Entonces creo que esa otra parte también, que creo que no es menor, y ahora y lo platicábamos en un espacio no como este público, más de carácter así de amigos, decías, el movimiento más importante, yo también lo he señalado en varias partes, coincido contigo, más importante de la última década, en este caso del siglo, en este caso 21, es el de mujeres. Y que atraviesa no solamente, se acordarán ustedes, el 8 de marzo del 2020, estuvimos en la calle gritando el fin del cese, en este caso el cese de las violencias de todo tipo, y eran niñas, ¿verdad?, de 13 años con mujeres de 70, y no solamente feministas, sino también con otras diversas intersecciones. Entonces creo que ahí hay que hacer también en este caso una suerte de reconocimiento a que muchas mujeres paraguayas, aunque no estén al frente de sus partidos o al frente de puestos de elección popular, ni que, o sea, en este contexto, por ejemplo, de pandemia, las que estaban haciendo ollas populares, eso es acción política, y estaban alimentando a vecinos, a vecinas, o las que están luchando, ¿verdad?, contra las inundaciones, o las que están luchando también con todo el tema de la cuestión climática, que creo que ahí están muchas latinoamericanas, es el continente que más conozco, y no necesariamente en los puestos, porque hay también una línea muchas veces que dicen, ese sistema es excluyente, está pensado desde lo masculino, y entonces nuestra trinchera es lo comunitario, nuestra trinchera es lo social, y que bueno, creo que ahí también hay mucho de que agarrarse para reflexionar. Efectivamente, hay en el término bélico que estás utilizando, la trinchera, digamos, ¿verdad? El camino en el cual nos encontramos es el camino de la sociedad, sin duda alguna. Y me gustaría contigo hacer el cierre del programa, Sara, cambiando un poco el estilo que tenemos en Prospectiva, donde normalmente hago el último bloque en forma individual, señalando los puntos centrales. Pero en este caso, me gustaría hacer contigo el final, analizando el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuáles son los escenarios que podríamos imaginar en esta trayectoria, digamos, de la incorporación más activa de las mujeres en el campo de la política, esta política amplia que estamos hablando en este momento? Nos das unos minutos y volvemos en el próximo bloque. De retorno a nuestro último bloque, estamos acompañados de la doctora Sara Serna, quien se conecta con nosotros desde México, y que desde estas latitudes estamos hablando de la problemática paraguaya. Antes de entrar en nuestro tema, Sara, que quedó picando en el anterior bloque, quisiera agradecer a nuestros espectadores por acompañarnos semana a semana en el programa Prospectiva, así como también a quienes patrocinan este programa
como el grupo Kraken para sus departamentos Gómez de Castro, así como también al grupo 5 Días, el canal 16 de Tigo y Personal. Sara, estábamos en un espacio verdaderamente muy interesante, porque saltamos de hablar la participación de las mujeres en la política para hablar la participación desde la sociedad en el campo de lo político. Y en las últimas elecciones municipales puntualmente, los resultados fueron bastante, digamos, con un sabor a derrota, porque se presumía que con el nuevo sistema de votación, utilizando los mecanismos electrónicos y con la enorme cantidad de candidaturas femeninas a los diferentes cargos, tendríamos una representación más proporcional a la cantidad de votantes por género que hay en el electorado paraguayo. Sin embargo, de los 261 municipios en disputa, solo 31 cayeron en manos de mujeres. Y por lo tanto, con este contexto, Sara, ¿cuáles son los escenarios que se pueden imaginar, que se pueden diseñar a partir de esta experiencia reciente? Gracias, Luis. Yo creo que tenemos, digamos, esa lectura. A veces uno está dentro del país. Acabo de estar hace unos meses. Quiero regresar pronto a Paraguay de vuelta. Ahora sé que están con muchísimo calor, así que voy a esperar un poquito. Voy a esperar un poquito, que yo estoy aquí mucho en el frío. Creo que un poco la sensación también desde adentro, desde gente que está en política y gente que está en los movimientos sociales, pues fue de desilusión. Yo a veces creo que también es importante mirar ciertos espacios geográficos, por ejemplo, Asunción, que estuvo bastante cerrado, en el caso de Ciudad del Este, que hubo pues sí una respuesta de las personas interesantes, bueno, Encarnación también. Creo que hay ahí un contexto que está complejo, sobre todo también pensando que hay lo decías muy bien, muchas cuestiones de corrupción, muchos escándalos de corrupción, sobre todo también la otra cuestión que me parece no menor es un mal manejo de fondos relacionados con estos préstamos que se tuvo de la pandemia. Entonces, en un contexto de tanta precarización socioeconómica que tiene el país, toda la cuestión clientelar, o sea, esa estructura que mueve al final, que aceita, como decimos en Paraguay, aceita a la política, es desfavorable para otros partidos, o sea, para la alternancia, para partidos nuevos, pero creo que la mirada que yo puedo hacer como medio socióloga política, porque digo medio, porque ya soy más politóloga, pero nuestra formación es mucho de sociología en la católica, tiene que ver con estos pequeños espacios donde hubo voces que si bien algunos no ganaron, pero estuvieron ahí cerca, están diciendo lo que pasa no solamente en Paraguay, en el resto de la región, que hay un hartazgo y una falta en este caso, de representación, o sea, digo, una crisis de representación, eso es lo adecuado, con esos liderazgos que ya están sumamente desgastados y que llaman, yo creo que ahí es la parte de donde tenemos que echar cabeza a la gente que nos gusta la política, donde llaman a un espacio que podría generar, ¿verdad?, nuevas alternativas. Y yo creo que ahí hay unos cuantos elementos para cerrar mi intervención. Las juventudes que están ahí, que son movimientos estudiantiles, que son movimientos que si bien están jóvenes que están en ciertos partidos políticos, pero también están en movimientos sociales, las propias mujeres. La cuestión también que creo que no es menor en Paraguay, está más dispersa que en otras regiones, pero que todo lo que tiene que ver con lo ecológico, lo verde, y el movimiento también creo que universitario, desde UNA, No Te Calles, y bueno, con varios, estas últimas de ANR Nunca Más, creo que ahí hay posibilidades de encontrar semillero para nuevas plataformas políticas. A veces digo en Paraguay, si no les gustan los partidos que existen, creen los suyos, o si no, ocupen estos partidos con nuevos liderazgos y nuevas plataformas. Yo creo que la gente está muy, en este caso, desencantada. No es exclusivo de Paraguay, también pasa en otros países de la región, pero esa es una buena oportunidad para ofrecer nuevas alternativas, y Paraguay ha dado grandes sorpresas. O sea, yo creo que no hay que pensar que la población en Paraguay es solamente clientelar, es solamente manipulada.
tuvimos contextos, ya sea en Asunción como en el país de alternancia. Entonces creo que ahí también es importante trabajar con estas secciones o, digamos, grandes grupos de la población que no está representado y que sobre todo está esperando ya que se formen o que se consoliden plataformas que sobre todo aglutinen, que ya sean intereses nuevos. Por eso decía la visión también un poco progresista, más allá de esos clivajes que no son tan tales o tan claros en Paraguay, otras cuestiones que están muy afuera de la política tradicional, como decía hace rato, medio ambiente, diversidad. En este caso sabemos que en Paraguay se enarbola el guaraní, pero ser guaraní parlante te excluye de muchos accesos a derechos. Entonces creo que hay una posibilidad histórica, yo soy positiva en las próximas elecciones que se vienen el año que viene, pero hay que construir eso a partir del diálogo y también, sobre todo, hay que ser autocrítico. La oposición tiene que ser autocrítica, que en vez de aislarse, en vez de ser una suerte de archipiélagos, tiene que construir en este caso una plataforma que pueda ser, digamos, una competencia real a esta estructura muy pesada. El partido que gobierna tiene una nacionalización muy importante y que eso es difícil de enfrentar el día de las elecciones. Pero por el otro lado hay una crisis de representación muy importante y la gente ya lo ha visto, ya se han hecho movimientos interesantes, que está cansada de ese clientelismo, de ese nepotismo, de esa corrupción que deja a un país sumamente rezagado y postergado en esta pandemia. Sin embargo, Sara, cuando nosotros analizamos el contexto social, vemos cómo nuestra sociedad de alguna manera reacciona a todos estos discursos que se denominan progresistas. Vemos una creciente polarización y también simplificación del discurso político. Ahora, para poder promover un espacio de mayor equidad entre géneros, será sin duda necesaria modificar primero las normativas existentes. La cuestión de la cuota, por ejemplo, que desde mi punto de vista ha sido un fracaso. O sea, nosotros no hemos logrado incorporar en forma eficiente, eficaz y material a las mujeres en los cargos de decisión política. Por un lado, por la dificultad que existen en el entramado normativo, ¿verdad? De la legislación, de los incentivos financieros, la falta de incentivos financieros, ¿verdad? Y que relegan otra vez, como decía, en un contexto cultural a una subrepresentación de las mujeres. Pero por otro lado, Sara, desde mi punto de vista, hay una precariedad en materia discursiva, en el desarrollo del discurso político, en la construcción de las ideas políticas y al mismo tiempo del mensaje para llegar a la gente. Porque qué mejor idea de tener una sociedad bien representada, porque le va a dar equilibrio a los juegos de poderes, porque va a permitir la incorporación de todas las demandas, o por lo menos de las demandas, digamos, más que puedan aglomerarse, que puedan juntarse y que puedan encontrar soluciones y que se puedan desarrollar políticas de Estado. Entonces, ¿no te parece, Sara, que esa conjunción de estructura legal, normativa, y por el otro lado, discurso e ideas políticas, está como desfasado en la política del Paraguay, en la actividad política paraguaya? Sí, estoy, digamos, parcialmente de acuerdo. Creo que hay una cuestión sumamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, polarizante, polarizadora, no me acuerdo exactamente el término, entre lo que serían los discursos políticos. O sea, hay cierto sector que no logra, como bien lo decías, encajar con lo que pasa en otras regiones. ¿Para qué irnos lejos? Lo que pasa en Uruguay. En su momento, en otro contexto, pues pasaba en Chile, en este caso volvió a pasar en Chile, otro avance, pero en el caso estoy hablando de Brasil también. Digamos, en este caso particular de Paraguay, la izquierda tiende mucho a atomizarse. Ahí mucha gente a veces, soy una buena politóloga y mala política, muchas veces como que esta diferencia de decir hay que ser autocríticos, y eso no es exclusivo de la izquierda paraguaya, pero en general tienden a atomizarse,
Y por el otro lado, también hay y no es menor, el electorado paraguayo es conservador. Es del 8 de diciembre, es de la mamá abnegada, que no tiene derechos, que ahora no tiene prestación alimenticia, pero todos adoraron, por eso lo de gloriosas pero relegadas, todas adoran a su mamita el 15 de mayo, pero hay millones de madres solteras en el país que no reciben, ¿verdad?, una pensión. Entonces creo que ahí hay una cuestión como que hay que ir mucho para nuevos liderazgos en el sentido de poder, de alguna manera, ayornarse a qué es lo que demanda la sociedad paraguaya. Como yo decía hace rato, un debate que para mí parece, independientemente de lo que opine Sara como persona, estoy hablando como politóloga experta en Paraguay, unos debates relacionados con ciertos derechos que se disputan, por ejemplo, en el tema de la interrupción legal del embarazo, no son temas que sean ahorita prioritarios para Paraguay. Hay otras cosas como la igualdad económica, como la igualdad política, como lo que decía hace rato, ahora todos los derechos económicos, sociales, que no son solo de las mujeres, que son también de la niñez, y que eso lo dice el grupo, en este caso lo dicen los feminismos. Pero al momento de tergiversar y polarizar el discurso progresista como si fuera un discurso de otro país, y entonces ahí viene la ideología de género, que lo único que hace es reafirmarse que se identifican los paraguayos de bien, la familia, ya salieron unos cuantos que son de pro familia y tienen 2 familias. Creo que ahí también hay que tener una suerte de juego de cintura en la política para poder aglutinar las temáticas que son importantes para el país. Una cuestión que no es menor y sabemos es el tema de tierras, territorios, conflictos rurales. Y eso es de izquierda, pero también es de progresismo. Y eso también es de centro y derecha, porque acá yo no estoy hablando de izquierda y derecha, estoy hablando más de lo progresista en un sentido inclusivo, en un sentido que es un país altamente desigual. Pero creo que ahí dejaría la tarea a la gente que está en política, yo solo las estudio. Creo que ahí es importante ver cuáles son, digamos, con un termómetro, las demandas que creo que se conocen bastante, y hacer también un discurso mucho más, en este caso, que aglutine a la población y no que polarice. En otro extremo, a México le está pasando lo mismo, los que son a favor del presidente y los que son en contra. Y en ese sentido no podemos construir, lo que decías muy bien tú, políticas públicas, un Estado incluyente, porque los discursos vuelven sumamente maniqueístas, polarizantes, y no se avanza. Yo creo que una agenda política necesita ampliar el debate, sobre todo también uno de los valores de la democracia es el respeto, ya no digo tolerancia, digo respeto a, en este caso, la diversidad de opiniones, pero sobre todo recoger a esos otros que no se ven en la política, digamos, que es básicamente muy elitizada en el caso de Paraguay. Creo que ahí está el desafío, y creo que hay condiciones, porque también a mí me sorprende mucho cada vez que voy y veo las marchas, veo muchas veces los movimientos que hay de gente que ha salido afuera y que regresa al país. Hay una tendencia a, digamos, buscar nuevos horizontes en la política paraguaya. Tal vez las condiciones macro o estructurales no sean las más adecuadas, pero eso con el tiempo, acuérdense lo que pasó en España, lo que pasó en Chile, con el tiempo también se va cuajando en nuevas propuestas políticas. Efectivamente, estamos entrando en una etapa de ruptura. Nuestro proceso de transición política ya tiene más de 3 décadas y está entrando una nueva generación con otras expectativas, sin duda alguna. Ahora, quiero compartir con la audiencia que en este programa identificamos como, desde mi punto de vista, 3 ámbitos de acción que van a ser muy importantes para el futuro. La primera de ellas es trabajar el gran ámbito de la transformación cultural, que es el hecho de empoderar, ampliar la participación y al mismo tiempo el protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos que traspasen el campo privado, es decir, que traspasen el umbral de la casa, que se incorporen en forma pública, visible, al campo de lo social, al campo de lo económico, al campo de lo cultural, al campo de lo político. Ahí hay una gran tarea que le corresponde a las instituciones, y en particular a las instituciones creadas en la democracia. Y en ese sentido, amparar el derecho de las mujeres a ejercer y materializar su igualdad. Por el otro lado,
está el de la labor política, que es la de reformar las normas, incentivar la participación, incentivar la libre concurrencia, incentivar la libre competencia y la igualdad de condiciones para poder competir en la disputa de los cargos públicos. Y finalmente, la otra gran, digamos, área está relacionada con el de la construcción de un mensaje compartido, de un discurso con contenido fundamentado que pueda facilitar el reconocimiento no solamente de los derechos de las mujeres a tener un buen salario, a realizar su actividad profesional sin más límites que su talento y su creatividad y su dedicación, sino que también que puede incentivar su inserción en los espacios de toma de decisión. Pues bien, esos son los tres grandes ámbitos que yo veo para el futuro en nuestro país. Y con esto, Sara, te quiero agradecer la participación en el programa Prospectiva. Fue un gusto volver a encontrarnos por este medio. Hace tiempo que no nos vemos. Y espero que no sea tanto, no pase tantos meses para volver a encontrarnos, en este caso en Paraguay, y poder volver a compartir este diálogo que nos pueda iluminar mejor hacia cómo construir una sociedad más democrática, más amplia, pluralista y también que incorpore a la mitad de su población, que son las mujeres. Muchas gracias, Luis, y un gusto estar aquí. Estuvimos con Sara Serna, nuestra invitada en este programa que le denominamos Las mujeres tienen un espacio en la política. Pues bien, agradecemos a todos nuestros telespectadores por acompañarnos en esta edición y también en las anteriores. Y los invitamos a seguirnos en la próxima edición en este mismo canal. Muchísimas gracias y nos encontramos próximamente.